Jesús, eres hermoso, eres santo y tu nombre siempre es exaltado. Te reconocemos como el Señor de nuestra vida. Gracias por amarnos. Quiero compartir con usted la palabra de Dios que está en Efesios 4:17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, el hombre nuevo. Esto pues digo, requiero en el Señor, ya que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la cual después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis visto, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hace algún tiempo el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía: hija, quiero que prediques sobre el vicio. Dice la palabra de Dios, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántas veces escucho a personas hablar y yo digo, wow, están viciados a decir una palabra deshonesta? Es un vicio ya, se les hizo una costumbre. Entonces decimos, pero mira, algún día Dios, voy a dejar esto, voy a quitar esto. No se trata algún día, se trata de decir y ser honestos con el Espíritu Santo, decir, Señor, hay un vicio en mi vida de esto. Y quizás muchas personas me han hablado y me han dicho, es que es una mentira blanca. No, mentira es mentira. Mentira delante de Dios es lo mismo blanca, como la gente dice, gris o negra. Mentira es mentira. La palabra de Dios dice, no mentirás. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre estaba viciado, tenía un vicio. Y que cuando el hombre tiene un vicio, dice la palabra de Dios, pierde toda sensibilidad al Espíritu Santo. Eso empieza al principio, las personas dicen, solo me voy a fumar un cigarrillo. No creo que a Dios le moleste. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios y saben que no deberían estar fumando, porque cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y yo no tengo permiso de parte de Dios, ni usted, ni absolutamente nadie que se diga que es cristiano, tiene permiso de parte de Dios para maltratar al cuerpo con un cigarrillo. Sabemos que eso es dañino para la salud y muchas cosas más que son dañinas. Entonces, dice que pierde toda sensibilidad. Qué difícil o qué duro, qué triste es cuando la persona que es conocedora de la palabra o la que no es conocedora de la palabra, que no tiene esa sensibilidad a Dios, de escucharlo, de saber que Dios le está redarguyendo. ¿Por qué? Porque tantas veces han hecho lo malo. No importa, es que no es pecado, va a ir a dormir con la mujer que no es su esposa y va perdiendo la sensibilidad. Es que Dios conoce que me siento sola, que me siento solo, entonces va a ir a dormir con la mujer, con el hombre que no es su esposo. Eso se llama perder la sensibilidad. Eso es porque ya está viciada una persona a tener adulterio, a tener fornicación. Y así un sinnúmero de cosas que podemos mencionar, una lista grande de qué puede ser un vicio. Y Dios está llamándote a ti y a mí, que volvamos a ese tiempo de un primer amor, donde yo puedo ser sensible al Espíritu Santo, donde yo me voy a dejar que Él me corrija, que Él me redarguya, donde cuando el Espíritu Santo te redarguye a ti o me redarguye a mí, yo puedo ser sensible y decir, no voy a hacer eso porque el Espíritu Santo me está exhortando, me está redarguyendo, me está corrigiendo. Eso es cuando hay una sensibilidad todavía de parte de Dios. Pero qué triste es cuando no hay una sensibilidad. Cuando se practica una vez más, 2 veces, se sigue practicando el pecado y se perdió esa sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú y yo somos redarguidos,
todos nosotros cuando somos sensibles, cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, inmediatamente vamos a ser corregidos y vamos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos diga que hagamos. Ahora, si tú has sentido que perdiste esa sensibilidad en estos días, si ya estás diciendo en este momento, es que sí, yo perdí la sensibilidad, antes yo me sentía que Dios me corregía, que Dios me exhortaba, yo quería hacer la voluntad de Dios antes, pero ahora no, es muy sencillo, hay varias cosas que tenemos que hacer para volver a tener esa relación, esa sensibilidad al Espíritu Santo. Primeramente es arrepentirnos. Si tú has caído en algún pecado, cualquiera que se llame, si tú haces una oración en esta temporada y tú le dices, Señor, yo me quiero arrepentir, yo quiero que entres en mi vida, si tú nunca le has entregado a tu vida a Cristo o si te tienes que reconciliar con el Señor para volver a tener un oído sensible al Espíritu Santo, para poder recuperar esa sensibilidad. Porque dice la palabra de Dios, y perdieron toda sensibilidad al Señor. Qué triste es cuando una persona pierde la sensibilidad para Dios, la sensibilidad de oír su voz, la sensibilidad de entender cuando Él me está diciendo no vayas a ese lugar. En Efesios 4:19 dice, y perdieron la sensibilidad y se entregaron a lascivias, a cosas deshonestas. Quizás tú digas, bueno, yo no estoy entregado a lascivia, pero tal vez te gusta robar. Tal vez tomas lo que no es tuyo. Tal vez has tomado algo y no lo has devuelto y entonces eso también se llama robar. Eso es perder la sensibilidad. Quizás tú digas, no, yo no miento, pero tú dices, voy a llegar a esta hora, voy a llegar a las 6 de la tarde y llegas a las 8 de la noche. Eso también es pecado delante de Dios porque eso es no estar sensible a no mentir. Eso se llama pecado. Yo he estado en lugares donde tengo que esperar a alguien en un hotel y me dice, llego a tal hora, tal vez unas personas vamos a ir a orar y me dicen, espéranos a tal hora para desayunar. Y yo espero hasta 1 hora y media y esas personas no llegan. Ay, se supone que vamos a ir a orar, se supone que vamos a ir a exaltar el nombre del Señor. Entonces eso es perder la sensibilidad porque tú no le puedes decir a una persona voy a llegar a las 7 y vas a llegar a las 8, excepto si algo eventualmente se suscita, se colapsa la carretera, hay un accidente y no puedes pasar, no puedes conducir o tu vuelo, tu avión va a llegar tarde porque hay una tormenta de nieve y no puedes llegar a la hora que tú dijiste, vas a llegar incumplido. Solamente porque hubo un obstáculo, pero ese no fue porque tú mentiste. Dios está llamando a una iglesia que no mienta, a un pueblo que no mienta, a un pueblo que le diga a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, un pueblo que diga yo llego a las 7 y llega a las 7. Porque cuando tú llegas a la hora que prometiste, le está diciendo a esa persona que te convocó, que tú convocaste para esa reunión o esa cita, como tú quieras decir, está diciendo, me importa, voy a llegar cumplido porque si esa persona se esforzó para llegar a ese lugar y tú llegas impuntual solamente porque querías dormir más, le estás diciendo a esa persona, no me importa, no quiero ser cumplido. Así tenemos nosotros que hacer, ser responsables. Muchas veces cuando yo le he prometido a una persona llegar a la hora, he tenido que irme incluso sin almorzar para ser cumplida con esa persona. ¿Por qué? Porque yo le di una palabra, yo le dije, yo llego a esa hora y yo llego a esa hora, aunque eso me cueste no desayunar, aunque eso me cueste no almorzar, pero si yo le dije a esa persona, yo llego a esa hora, yo llego a esa hora porque tengo que ser carta leída delante primeramente de los hombres, porque ya Dios me conoce que voy a cumplir y que Él me está como diciendo, sigue adelante, hija, te felicito. Y yo creo que si usted es una persona que es puntual, que le gusta no mentir, Dios también te está diciendo, te felicito. Pero si usted tiene un vicio y es mentiroso todavía o es mentirosa, tiene que decirle, Señor, quita de mi vida esa iniquidad, ese vicio. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:4. Querían acusar a Daniel porque no hallaban ningún vicio en él, no hallaban ninguna falta. Sabes, quizás muchas personas te van a querer acusar o muchas personas tienen envidia de ti porque quizás tú estás
haciendo lo bueno delante de Dios y andan buscando qué te encuentran, qué te dicen y qué buscan de ti malo para poder señalarte. Pero dice que a Daniel le pasó lo mismo. Daniel no encontraba ninguna falta en él. Y qué bueno es cuando tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, no encuentren falta en ti. Que puedan decir, sabes, esa persona es recta delante de los ojos de Dios. Cómo vistes, cómo caminas, cómo hablas. Que con el testimonio tú seas carta leídas. No te preocupes porque envidia siempre va a haber. Envidia probablemente va a haber siempre ante ti. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo recto delante de los ojos de Dios, va a soltarse una envidia en contra de ti. ¿Por qué? Porque la gente parece ser que envidia un auto, pero en realidad no es así. Las personas no envidian tanto un auto, una casa. Yo he llegado a entender esto a través de los años. Las personas envidian más cuando la gente tiene paz y cuando la gente es feliz. Y cuando tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando tú y yo tenemos la gloria de Dios, la chequina de Dios dentro de nuestro corazón, la gente empieza a decir, qué bonito, qué dichosos, cómo son, cómo caminan ellos. La gente tiene que estar mirándote a ti, cómo tú caminas, cómo tú vas, porque la gente te observa. La gente dice, mire, no importa, en medio de que es soltera, en medio de que es divorciado, en medio de que es viuda, en medio de que es una mujer que la abandonaron y ven la felicidad que hay en tu rostro. La gente empieza a observar eso y también eso lo envidia. Por eso tienes que estar siempre firme, orando, clamando, ayunando en medio de... Porque siempre va a haber una envidia si tú caminas rectamente delante de los ojos de Dios. Si no hay vicio en ti, entonces la gente te va a envidiar. Pero dice que a Daniel andaban buscando qué vicio le encontraban. Y dice la palabra de Dios en Daniel 6:4 que no encontraron nada que acusarlo. Qué lindo, amados. Qué lindo es cuando no hay nadie que te acuse y hay alguien que más bien diga, sabe, es una carta leída. Yo he mirado el testimonio de esa mujer, yo he mirado el testimonio de ese varón, yo he mirado el testimonio de ese joven, yo he mirado el testimonio de ese niño, porque sí se puede. Hay jóvenes que a mí me dicen, es que es tan difícil, el mundo es tan difícil, el mundo está atacando ahora con el sistema, el mundo está ahora presentándonos muchas cosas. Yo llegué joven al evangelio. Y si tú eres un joven y tú me estás escuchando, es solamente lo que estás hablando, es solamente palabras. Porque yo te puedo decir con convicción, yo llegué joven al evangelio. Y el mismo diablo que había en el año 1993 es el mismo diablo de el 2021, es el mismo, los mismos demonios, los mismos brujos, solamente que hay una diferencia. Cuando tú eres llena del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no hay vicio que pueda venir a acurrucarse en su corazón, no hay vicio que pueda venir a tener morada en tu corazón, porque la llenura, oh aleluya, el fuego del Espíritu Santo quita todo vicio, el fuego del Espíritu Santo arranca toda iniquidad en el nombre de Jesús. Cuando yo llegué al evangelio, recuerdo que alguna vez se me salía una palabra deshonesta. Y un día llegué y me postré delante de Dios y le dije, Señor, quita todo lo deshonesto de mi corazón. Y en el mismo día Dios había quitado alguna palabra deshonesta que brotaba en mis labios, que a Dios no le agradaba ni le agrada. Porque dice la palabra de Dios que no puede de un mismo fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga. O somos del Señor o somos del enemigo, pero nosotros decidimos en este tiempo ser de Dios, porque necesitamos estar listos para cuando Él suene la trompeta, nos vamos con el Señor. El mundo te va a decir, póstrate. El mundo te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué importa? Una bailadita, una cervecita. El mundo te va a decir muchas cosas. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y ahí es donde muchas personas han ido siendo atrapados por los vicios. Y una vez que una persona está en el vicio, entonces lo que hace es contristar al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, del cual fuiste sellados para el día de la redención. Cristo viene pronto. El Espíritu Santo, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, y si tú no le has entregado a Cristo y me estás escuchando en cualquier lugar de esta tierra, entonces tienes que entregarle la vida a Cristo. Voluntariamente entrégale la vida a Cristo y entonces el Espíritu va a venir sobre ti, va a entrar a tu corazón, a tu vida y te va a ayudar a vencer
cualquier vicio que había estado arraigado ahí en tu corazón. El Espíritu Santo te va a ayudar para que tú venzas y vas a salir fuera toda obra de las tinieblas y vas a poder caminar una vida feliz, una vida en santidad, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de gozo. Y sigue diciendo la palabra de Dios entonces que el Espíritu Santo no lo debemos contristar, pero cuando el Espíritu Santo es contristado, entonces ahí es donde brota y el enemigo empieza a tomar el control y brota la amargura, el enojo, la gritería, la ira, la malicia, la falta de perdón. Y empieza las obras de la carne, las obras de la carne. Pero dice Efesios 4:32, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Por eso, durante mucho tiempo, desde que conozco al Señor, siempre me he hecho una pregunta. Y a veces el Espíritu Santo ha traído a mi corazón convicción de lo que estoy hablando. Siempre le pregunté al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué la gente que un día se amó, que un día en un altar juró amor eterno, primero hizo pacto contigo, hizo pacto con el esposo, con la esposa, y se dijeron que se iban a amar toda la vida hasta que Dios lo llamara? Y después viene el divorcio y llegué a una conclusión a través del Espíritu Santo. Cuando el sol se pone, la ira no se puede poner. Cuando alguien nos lastima, tenemos que perdonar inmediatamente, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay personas que pueden estar muchos días enojadas, molestas y no perdonan. Eso es ponerse el sol sobre el enojo. Entonces Dios está llamando a esta temporada. Ni siquiera puedes darte el lujo ni permitirte estar enojado con las personas. Tienes que perdonar a la gente que te ha hecho daño, porque eso es parte de no tener ninguna maldición, ningún vicio en tu corazón, en mi corazón. No es un tiempo para tener ningún pecado en nuestro corazón, nada que esté anidado, nada de iniquidad en nuestro corazón. Tenemos que aprender en la presencia de Dios. Tú quizás me dices, no, es que yo odio a una persona, esta persona me hizo este daño, esta persona me robó esto, esta persona, sí, pero tú tienes que entender que esa persona tenía un vicio, que estaba atada. Ahora tú vienes a la presencia de Dios y empiezas ¿a qué? A perdonar. Y toda raíz de amargura y toda obra de las tinieblas se tiene que ir cuando tú empiezas a perdonar. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Efesios 4:31. Quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda amargura. Eso es un vicio, es una obra de la carne, la amargura. A veces uno va caminando por ahí, está en un avión, está en un lugar y llega una persona y uno le sonríe solamente para ser cortés, quizás en algún momento, y esa persona te mira extraño, con amargura, y tú puedes percibir la amargura. Tú llegas a un supermercado, a una tienda, quizás estás en algún lugar y tú vas a comprar algo y esa persona que te atiende con amargura. Es muy fácil observar a la gente con amargura en su corazón. Dios está llamando a que tú no tengas vicios. Cristo viene pronto. Qué lindo que puedas estar ahí como un Daniel, que estén buscando de qué acusarte, y que nadie pueda decir de qué le acuso, de qué te puede acusar alguien. Si Dios en la cruz del Calvario te hizo libre, el Señor llevó toda acta de decreto en la cruz del Calvario, todo lo que era en contra tuyo, todo lo que era en contra mío. Si yo camino en rectitud, si yo le adoro todos los días de mi vida, si yo entro en un tiempo de búsqueda, de presencia de día y de noche como Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día y que él abría las ventanas de su casa. A Daniel no le intimidaba que los vecinos lo vieran. A Daniel no le importaba que las personas lo vieran adorando. A Daniel no le intimidaba que aún le dieran decretos y que le dijeran, si usted no adora la estatua de oro, entonces lo vamos a colocar ahí en un lugar
de maldición, en un lugar donde lo querían echar a los fosos de los leones, al horno ardiente. A Daniel no le preocupó esto. Daniel solamente tenía una meta: estar santo en el nombre de Jesús, estar íntegro delante de Dios. Entonces, cuando tú y yo entramos a ayuno, a oración, empezamos a escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es preciosa. Cuando tú y yo empezamos a escudriñar la palabra de Dios, hay una liberación. Y cuando tú empiezas a orar y empiezas a renunciar a los vicios, al pecado, a la maldición, si ha sido homosexualismo o lesbianismo, adulterio, fornicación, si ha sido mentira, si ha sido falta de perdón, amargura, gritería, cualquier cosa que tú hayas estado practicando que ya era un vicio, que ya no lo podías dejar. Es un tiempo de decirle: Dios, ayúdame. Cuando tú entras ahí en ayuno, entonces la incredulidad, porque a veces hay una incredulidad: no, yo no voy a poder dejar esto. Quizás tú digas: yo no voy a poder dejar esto, es que tengo este vicio hace 10 años, hace 20 años. No importa cuánto tiempo tienes de tener un vicio, el Señor es poderoso. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios te libera. Cuando tú empiezas a adorar al Señor, a exaltar, a adorar al Señor con todo tu corazón, hay una autoliberación. Cuando tú le empiezas a decir: Señor, yo renuncio a cualquier obra de la carne, porque cuando Cristo venga, necesitamos tú y yo tener vestiduras blancas. Todo lo que no tenga vestiduras blancas, y la iglesia, la novia, tiene que estar radiante, esperando al amado. La novia espera al amado, resplandeciente, con un vestido blanco, hermoso, esperando, feliz, esperando a su novio, a su amado. Un día entonces será el esposo de la iglesia, un día tú y yo seremos la esposa. La iglesia será la esposa del amado, del esposo. Pero para eso tú y yo tenemos que estar limpios, sin vicios. No contristes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy fácil de contristar porque Él es una persona. Escuchaba a personas hablar y decir: Él es una fuerza activa. Él no es una persona, Él es una persona. Yo doy fe, yo sé que Él es una persona. Él habla, Él me besa, Él me abraza, Él me dice cosas hermosas a mi oído. Él susurra palabras de ánimo a mi vida. Yo puedo sentir y sé cómo es el aroma del Espíritu Santo. Yo puedo sentirlo cuando, como un suave viento rosa, acaricia mi cabello, mi rostro. Y cuando yo hablo palabras rectas, Él besa mis labios. Yo sé que el Espíritu Santo es una persona. De hecho, es lo más maravilloso que ha sucedido en mi vida, el Espíritu Santo. Yo conozco su aroma. Yo puedo sentir, experimentar su aroma. Así que dile al Espíritu Santo en esta hora: si tú tienes vicios ahí, cualquiera que sea, tal vez el chisme, tal vez el vicio sea el chisme, levantarse todos los días, hablar largas horas por teléfono o chateando en las redes sociales, hablando de uno, de otro. Ya no hay tiempo para chatear tanto en las redes sociales. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque vienen tiempos muy difíciles sobre la tierra, pero sobre usted y sobre mí, sobre la pequeña manada, sobre la iglesia santa, sobre esa iglesia que está esperando a su amado Dios, van a venir días muy buenos. Pero no tenemos que tener vicios. Si hay un vicio en tu corazón, en tu vida, si hay alguna atadura que durante años, tal vez hay promiscuidad, tienes un corazón promiscuo, renuncia. Pornografía quizás, renuncia a cualquier cosa que se haya convertido en un vicio en tu vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Renuncia. El Señor está ahí a la par tuya. Déjalo entrar a tu vida y dile: Señor, yo quiero renunciar a ese adulterio durante años. No importa cuánto tiempo ha pasado que estás ahí en ese pecado. Dile a Jesús en esta hora: yo renuncio a todo pecado. Quita todo vicio de mí. El Espíritu Santo, tan lindo, tan bello, tan amoroso, va a descender sobre tu corazón y te va a abrazar, te va a besar, te va a fortalecer. Y después de eso, de que tú hagas una oración y le entregues tu vida a Cristo, entra en ayuno, entra a leer la palabra de Dios, entra en búsqueda constante con Él y Él te fortalecerá. Y el vicio que estaba en tu mente y en tu corazón se irá de tu vida en el nombre de Jesús, para nunca más volver, en el nombre de Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, en esta preciosa temporada, yo renuncio a todo vicio
Cualquier cosa que oprimía mi corazón y mi mente, ahora yo renuncio en el nombre de Jesús. Lléname de tu Santo Espíritu para que yo pueda estar listo para las bodas del Cordero y caminar en santidad, en integridad, para cuando tú regreses, yo pueda ir a casa, a un lugar llamado cielo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.